Hay heridas que se vuelven parte de uno mismo, que caminan con nosotros silenciosamente y a veces nos hablan en medio de la noche, recordándonos lo que perdimos, lo que nos dijeron, lo que sufrimos. Son heridas que no sangran por fuera, pero que drenan las fuerzas por dentro. A veces pensamos que el tiempo lo cura todo, pero la verdad es que el tiempo solo cubre, y muchas veces entierra lo que no hemos querido mirar. Sanar es un proceso distinto. Sanar no es olvidar, no es pretender que nunca ocurrió, no es endurecerse para que nada nos vuelva a tocar. Sanar es aprender a caminar con esas marcas sin que se conviertan en cadenas. Es permitir que Dios entre en lo más profundo, en aquello que a veces ni nosotros mismos queremos ver, para restaurarnos desde dentro. El Salmo 34 nos dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, y esa cercanía no es solo consuelo emocional, es una promesa de transformación. Dios no nos deja en el mismo lugar donde nos encontró. Él nos toma de la mano y nos enseña a vivir de nuevo. El corazón humano necesita espacio para lamentar lo perdido. El libro de Lamentaciones nos da permiso para llorar, para expresar dolor, para decirle a Dios lo que sentimos. Muchas veces queremos apresurar el proceso. Queremos saltar del dolor a la esperanza, de la tristeza a la alegría, como si lo uno pudiera reemplazar lo otro. Pero la Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo. Eclesiastés dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentar y tiempo de bailar. Reconocer el tiempo en que estamos es parte de la sabiduría. Si estás en un tiempo de lágrimas, no te culpes por llorar. Si tu corazón está en un proceso de duelo, no lo apresures ni lo ignores. Permite que Dios te acompañe en ese llanto, porque incluso ahí Él está presente. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, y en ese llanto nos muestra que el dolor no es una debilidad, sino parte de nuestra humanidad. Y al mismo tiempo, nos muestra que el dolor nunca tendrá la última palabra. Sanar también es aprender a perdonar, aunque a veces nos parezca imposible. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es levantarse cada mañana y elegir soltar el rencor, aunque todavía duela, aunque todavía queme por dentro. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, porque nos libera de cargar pesos que no nos corresponden. Efesios 4 nos exhorta a quitar de nosotros toda amargura, enojo e ira, y a perdonar así como Dios nos perdonó. Pero lo cierto es que nadie perdona desde la fuerza propia. Necesitamos a Dios para perdonar. Necesitamos su gracia para dar lo que no podemos dar. Cuando no sabes por dónde empezar, comienza pidiendo a Dios que te ayude a querer perdonar. Eso ya es un comienzo. Él obra incluso en esos primeros balbuceos del alma, en esos deseos apenas nacidos. Amarse a uno mismo no es egoísmo, es reconocer el valor que Dios ha puesto en nosotros. Cuando Jesús nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos está recordando que el amor verdadero no nace de la autoanulación, sino de una comprensión sana de quiénes somos. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Eso te da un valor inmenso, no porque lo merezcas, sino porque Él te lo ha dado. Cuidarte, reconocer tus límites, rodearte de personas que te edifiquen, todo eso forma parte del proceso de sanidad. A veces creemos que ser fuertes es resistirlo todo en silencio, pero la verdadera fortaleza está en saber pedir ayuda, en reconocer que necesitamos del otro, entender la mano cuando sentimos que caemos. Dios nos hizo seres comunitarios, y parte de su sanidad llega a través de los demás. La esperanza es la fuerza que nos sostiene mientras caminamos en medio de la oscuridad. Romanos 12 nos dice que nos alegremos en la esperanza, que seamos pacientes en la tribulación y constantes en la oración. La esperanza no niega el dolor, pero nos recuerda que el dolor no es eterno. La tribulación tiene un límite, las lágrimas un final. La esperanza es ancla del alma, nos dice Hebreos, firme y segura. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, la esperanza nos conecta con una promesa que va más allá de lo visible. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Planes de esperanza y de futuro nos recuerda Jeremías. Esos planes no siempre coinciden con nuestros planes, pero son siempre mejores, aunque al principio no lo entendamos. Sanar es volver a descubrir la belleza de lo pequeño. Es aprender a disfrutar de un amanecer, de una conversación sincera, de un momento de silencio. Es dejar de vivir apresurados, de correr buscando llenar vacíos,
y comenzaran a habitar el momento presente. Jesús nos invita a no preocuparnos por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Eso no significa vivir sin responsabilidad, sino vivir con confianza, reconociendo que el hoy es un regalo. Cuando vivimos anclados en el pasado o angustiados por el futuro, nos perdemos la gracia del presente. La sanidad llega cuando aprendemos a abrir los ojos a lo que Dios nos da aquí y ahora. También es necesario aprender a escuchar a Dios en medio del ruido. Vivimos en un mundo lleno de voces, de opiniones, de demandas. Pero el profeta Elías descubrió a Dios no en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego, sino en el susurro suave y apacible. Si quieres sanar, busca momentos de silencio. Apaga por un momento las voces externas, cierra los ojos y permite que Dios hable a tu corazón. La Biblia es un recurso invaluable para este encuentro. Abre el Salmo 23, lee lentamente, deja que las palabras penetren. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Repite estas verdades hasta que calen en lo profundo de tu ser. Finalmente, sanar es caminar con propósito. No naciste solo para sobrevivir, naciste para florecer, para dar fruto, para ser luz. Segunda de Corintios nos recuerda que somos consolados por Dios, para poder consolar a otros. Tu historia, tus heridas sanadas, tu proceso, pueden convertirse en fuente de vida para alguien más. No subestimes el sanar también requiere aprender a reconocer nuestras emociones sin temor. Muchos de nosotros hemos sido enseñados a esconder lo que sentimos, a disimular el enojo, a disimular la tristeza, a poner una sonrisa cuando por dentro nos desmoronamos. Pero en los Salmos, vemos que David no tenía miedo de mostrarle a Dios lo que había en su corazón. Le contaba su miedo, su rabia, su desesperación, su alegría. Dios no se escandaliza con nuestra verdad. Podemos decirle lo que sentimos sin temor a rechazo. Cuando aprendemos a reconocer lo que habita en nosotros, empezamos a desarmar las murallas que nos mantienen cautivos. La confesión sincera, tanto a Dios como a personas de confianza, nos libera. En Santiago 5 se nos invita a confesar nuestras faltas unos a otros para ser sanados. El acto de hablar, de poner palabras al sufrimiento, de sacar a la luz lo escondido, tiene un poder terapéutico profundo. La paciencia es otra compañera indispensable en el camino de la sanidad. Vivimos en una época que nos empuja a querer resultados rápidos, cambios inmediatos, soluciones instantáneas. Pero Dios trabaja a otro ritmo. La Biblia está llena de procesos que toman tiempo. Abraham esperó años por la promesa de un hijo. José pasó por la traición, la esclavitud y la cárcel antes de ver cumplido el propósito de Dios en su vida. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. La paciencia nos enseña a confiar incluso cuando no vemos resultados, a caminar por fe y no por vista. Filipenses 1 nos recuerda que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona la obra de sus manos, aunque no entiendas por qué el proceso es tan largo. Confía en que Él está trabajando incluso en el silencio. Un paso esencial en este viaje es aprender a soltar el control. Muchos sufrimos porque queremos tener todo bajo control. Las relaciones, las circunstancias, los resultados. Pero hay cosas que simplemente no dependen de nosotros. Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad, no la mía. Esa es una de las oraciones más difíciles y liberadoras que podemos hacer. Cuando entregamos a Dios lo que no podemos cambiar, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4 nos invita a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, y a dar gracias. Entonces, la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. No significa que todo se resolverá como queremos, pero sí que podremos atravesar cualquier situación con una calma sobrenatural. La gratitud es un arma poderosa en el proceso de sanidad. Cuando comenzamos a agradecer, incluso en medio del dolor, algo cambia en nuestra perspectiva. No se trata de negar el sufrimiento, sino de reconocer que, aún en medio de la tormenta, hay motivos para dar gracias. El Salmo 103 nos recuerda, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida.
La gratitud nos saca del enfoque exclusivo en el problema y nos abre a la abundancia de lo que hemos recibido. Es un ejercicio diario que va moldeando nuestro corazón, haciéndolo más resiliente, más capaz de ver la belleza aún en las pequeñas cosas. Es crucial también abrazar nuestra identidad en Cristo. Muchas heridas provienen de no saber quiénes somos, de aceptar definiciones que otros han puesto sobre nosotros, de creer mentiras que hemos escuchado desde niños. Pero la palabra nos dice quiénes somos realmente. Somos amados, escogidos, perdonados, hechos a imagen de Dios. Romanos 8 nos asegura que nada podrá separarnos del amor de Dios. Cuando comenzamos a vivir desde esa verdad, las voces del rechazo, del abandono, del fracaso, comienzan a perder fuerza. Sanar es también aprender a verte como Dios te ve. No eres tus errores, no eres tus fracasos, no eres tu pasado. Eres un hijo, una hija amada, redimida, sostenida por la gracia. Otro aspecto clave es la reconciliación con uno mismo. A menudo nos tratamos con una dureza que jamás usaríamos con otra persona. Nos culpamos por todo. Nos reprochamos no haber hecho más, no haber sido mejores, no haber reaccionado de otra manera. Pero Jesús nos llama a venir a Él tal como somos, con nuestras cargas y cansancios. Mateo 11 nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Parte de sanar es dejar de golpearnos por lo que no pudimos cambiar, por lo que no supimos hacer, por las decisiones que ahora vemos con otros ojos. Dios nos ofrece un nuevo comienzo, cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Aprende a darte gracia, a permitirte ser humano, a recibir el perdón que Dios ya te ha dado. Finalmente, la fe es el hilo que lo sostiene todo. La fe no es la ausencia de dudas, es elegir confiar en medio de ellas. Es decirle a Dios: no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Es declarar como Job: aunque Él me mate, en Él esperaré. La fe nos permite levantarnos cada día, seguir dando pasos, aun cuando el panorama siga nublado. Hebreos 11 nos habla de hombres y mujeres que caminaron por fe, que esperaron contra toda esperanza, que creyeron aún sin ver. Ellos son testigos de que vale la pena confiar, de que Dios es fiel, de que el sufrimiento no tiene la última palabra.